¿Qué tal amigos de Huilar RTV? Estamos en esta oportunidad dialogando con el doctor Lenin Garcés Silva. Él es filósofo y abogado constitucionalista en este día. Hoy vamos a abordar un tema interesante en lo que tiene que ver con los temas de la coyuntura actual y como siempre en este segmento de opinión y debate, el nuevo segmento que se ha creado con esta finalidad de invitar a las voces que conocen, que saben del tema y que también nos aportan con conocimientos para que usted, amigo oyente, tenga toda la información necesaria para que pueda generar su propio criterio. Como siempre les acompaña Dani Wilca acá en el estudio de Huilar RTV en Guayaquil. Hoy tenemos aforo lleno. Si ustedes vieran detrás mío y detrás de las cámaras, ya está todos los directores, faltan algunos que por cierto ya se van a ganar alguna multa. Ajá, ya estoy viendo algunos que ya van a pagar multa, pero bueno, por atraso, ¿no? Y si no justifica la asistencia, ya el doctor Lenin Garcés me dijo que les toca ponerse el polvo. Pero bueno, vamos a ver quién se lo va a ganar. Bien, dicho este entremés, mis queridos amigos, hoy vamos a abordar un tema que esta semana generó bastante atención en la Asamblea Nacional y es lo que tiene que ver con la destitución de las legisladoras Sofía Espín y Norma Vallejo. La pregunta es, ¿se aplicó el debido proceso? ¿No se aplicó el debido proceso? ¿Qué es lo que viene desde la parte constitucional y legal en el caso que le toca a la Asamblea Nacional del Ecuador? Con esta apertura doy la bienvenida a nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy acá en los estudios de Huilar RTV. Bienvenido, doctor Garcés. Buenas tardes. Gracias, Dani. Bien, sí, me parece que el proceso se ha cumplido. No creo que hay ningún inconveniente en eso. El inconveniente que se ha generado es por una solicitud que formalmente presentó un diputado, el diputado Fernando Flores, solicitando sobre que estas asambleístas, porque en razón de que son electas por la voluntad popular de manera directa, y debería de ser destituidas mediante mayorías que se llaman mayorías calificadas. Bueno, esto creó un cierto contratiempo, pero ha sido resuelto, me parece yo, bien, y finalmente pues han sido destituidas mediante un procedimiento, me parece, completamente pulcro. Muy bien, entonces estamos abordando este tema interesante, mis queridos amigos, no sin antes también interactuar con ustedes acá en Opinión y Debate. Estamos en Opinión y Debate, pueden hacer sus mensajes a través de nuestra cuenta de Messenger y también a través de WhatsApp y con todo gusto estaremos dando a conocer. Saludamos en la capital de la República a Miguel Eduardo Nieto Salazar, que en estos momentos también se incorpora a nuestra sintonía y de igual a quienes de una u otra forma van ingresando y van enganchándose a nuestra programación. Entonces, ahora estamos ya en el tema que se ha cumplido. La legisladora Espín ha señalado que va a acudir a las instancias internacionales debido a que no se ha cumplido el proceso respectivo, por lo cual fue mocionada la destitución de ella y también de Norma Vallejo. En este caso le asiste también el derecho a la defensa y también ir ante las entidades internacionales que tienen que ver para ejercer justicia en este sentido. ¿Tienen su ámbito de competencia, doctor Garcés? Naturalmente, es un derecho que tiene todo ciudadano que pertenece a uno de los estados que están suscritos a la Carta de San José. Naturalmente hay un sistema interamericano de derechos humanos, hay una comisión de derechos humanos, hay una comisión interamericana de derechos humanos, una corte interamericana de derechos humanos, y pues si cree la señora Espín o la señora Vallejo que se ha vulnerado los derechos consagrados en esta Carta de San José, que es una carta de derechos y que es la normativa fundamental por la que se rige el sistema interamericano de los derechos humanos. Bien, si la señora Espín considera que se ha violado los derechos que consagra esta carta o la Constitución del Ecuador,
pues está en su pleno derecho de ejercer la acción que crea conveniente. Eso está totalmente fuera de duda. El asunto que tendríamos que examinar ya y que respondería ya a la Corte inicialmente, en un primer momento, a la Comisión Interamericana, antes de que llegue a la Corte, pues la Comisión Interamericana deberá examinar pues ya en su momento las razones que pueda exponer la señora Espín. Muy bien, estamos en estos momentos en opinión y debate, gracias a quienes siguen interactuando con nosotros a través de las redes sociales. Tenemos acá mensajes que nos están llegando a través de nuestro número de WhatsApp, el 099-851-3284. Usted habló el derecho a la defensa, que le asiste en este caso al asambleísta y también a quien también fuera destituida por votación de mayoría, Norma Vallejo, por las situaciones que ya es de conocimiento público. En este caso, ¿cuáles serían las acciones que podría determinar, en este caso, los entes internacionales? ¿Se va a restituir realmente este proceso para que ellas vuelvan nuevamente a la Asamblea Nacional a ejercer su función? Una, dos, sería también una demanda de tipo pecuniario, es decir, económico, y que el Estado tenga que indemnizar. ¿Hay alguna inquietud frente a este tema, alguna objeción o acción que se pueda realizar, doctor Garcés? Bueno, no, yo primero decir pues que como yo ya lo manifesté en mi primera respuesta, o sea, en la primera pregunta que se formuló, pues a mí me parece que el procedimiento es un procedimiento irreprochable. O sea, me parece que no tiene sentido lo que dice la señora Espín en esto de presentar demandas internacionales. Pero, sin embargo, la señora Espín tiene ese derecho. Si ella cree que sería vulnerado algún derecho consagrado en la Carta de San José o en la Constitución, pues ella tiene todo el derecho de acudir a la Comisión Interamericana. Y esto no va a ser tampoco de un momento a otro, doctor Garcés, va a demorar su tiempo. Pero eso naturalmente son procesos muy largos. Pero luego hay que decir que todo el mundo puede decir lo mismo, que todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Y que todo el mundo pues puede presentar demandas, puede presentar las que quiera, a la Comisión Interamericana, pero luego hay que ver que esas demandas pues tengan unos fundamentos que hagan que la comisión las admita. Eso ya es un análisis posterior. Yo creo que naturalmente una eventual demanda de la señora Espín pues no tendría por qué ser admitida por la Corte Interamericana, primero por la Comisión Interamericana, no tendría por qué entrar. Pero el procedimiento, si alguien cree que tendría alguna posibilidad de ser admitida, el procedimiento sería que la Corte Interamericana es una instancia, digamos así, para que se entienda fácilmente, que busca una conciliación entre el Estado y el ciudadano que habría sido vulnerado en sus derechos por ese Estado, ¿no? En este caso por la señora Espín, ¿no? Y lo que hace la Corte Interamericana es, pues, lo que se llega en esa instancia es, lo que se puede lograr en esa instancia es un acuerdo entre la persona que ha presentado la demanda y el Estado contra quien se ha presentado esa demanda. Si ese acuerdo no es posible y la Corte considera que hay los méritos suficientes, entonces se remitirá aquello si la Comisión considera es decir, en instancia de la Comisión, si no es posible ese acuerdo, entonces eso pues naturalmente tendrá que ser objeto, si es menester, tendrá que ser objeto de consideración ya de la Corte Interamericana, que ya resuelve, pues ya desde una propiamente jurisdicción internacional, ya no obedece a principios de voluntariedad de las partes, es decir, de acuerdo entre el Estado y el ciudadano, sino que ya rige desde principios de jurisdicción, es decir, de una jurisdicción que va a obligar, ahí sí, mediante sentencia, va a resolver independientemente de la voluntad de las partes. Esta sería ya la instancia de la Corte Interamericana. Esto es como es el procedimiento de
de estas demandas internacionales ante la Corte Interamericana, primero pasan por esta comisión y conforme lo he dicho. Lógicamente esto lleva mucho tiempo, ¿no? Esto lleva no un año ni 2 años, esto lleva varios años y entonces, lógicamente, no es algo que esté de aquí al 2019, nada de esto, ¿no? A la víspera, como podríamos decir Exactamente. nosotros. Muy bien, estamos dialogando con el doctor Lenín Garcés. Él es filósofo y abogado constitucionalista que nos acompaña acá en los estudios de Wilar RTV en la ciudad de Guayaquil. Tenemos unas inquietudes que van apareciendo de a poco y esto sí sería bueno tomar en cuenta para quienes nos están siguiendo. Es lo siguiente: ¿se considera ético lo realizado por el asambleísta Fernando Flores, que solicitó formalmente que las asambleístas Sofía Espín y Norma Vallejo fueran destituidas de forma calificada? Eso por ahí. Y si hablamos de mayorías, ¿cuántas mayorías existen en este sentido para que la ciudadanía conozca un poco más de la composición que está la Asamblea Nacional en este sentido? Bien, entonces primero, conforme a las preguntas, explicar lo de estas mayorías, ¿no? Porque se habla de forma calificada, se refiere es a la mayoría calificada. ¿Ya? Y entonces las asambleístas Espín y Vallejo han sido destituidas por mayoría absoluta, ¿no? Vamos entonces a explicar las diferentes mayorías que son posibles. Básicamente vamos a decir 3 mayorías, ¿no? Una mayoría primero simple, que es aquella que, habiendo quórum, se instala la sesión y simplemente se suman los votos y la mitad más uno de esos votos válidos vienen a constituir pues una mayoría simple, ¿no? Luego una mayoría absoluta se refiere a todo el cuerpo de asambleístas, es decir, a todos los 137 asambleístas que son. Y entonces la mayoría absoluta, si la dividimos por 2, a ver si me ayuda, creo que da 69 o 70, bueno, no soy bueno para las matemáticas, pero la mayoría absoluta viene a referirse independientemente del quórum, de quienes asistan, de quienes no asistan, si abstengan o no se abstengan, la mayoría absoluta vendría a ser la mayoría de los asambleístas. O sea, en una mayoría absoluta se necesita el voto de la mayoría de los asambleístas. Es decir, en este caso podríamos hablar, doctor Garcés, de mayoría absoluta, de acuerdo a lo que indica la Ley Orgánica de la Función Legislativa, son 70 votos. Exactamente, correcto. Entonces ahí no nos fallaron las matemáticas. Entonces son 70 votos, vienen a ser la mayoría absoluta. Okay. Pero luego vienen otras mayorías que se dicen calificadas y la fundamental, la más importante de todas, es la que se utilizan para las reformas constitucionales, por ejemplo, o para destituir a un presidente. Aquellas mayorías son mucho más exigentes para garantizar pues el orden constituido, para garantizar las instituciones, para garantizar, bueno, lógicamente se hacen más exigencias. Es decir, por ejemplo, una norma legal no requiere de esta mayoría calificada, pero una norma constitucional, la reforma de la Constitución, naturalmente sí requiere de estas mayorías. Y entonces, lo que se estaría aquí diciendo era que yo lo había algo anunciado en una de mis respuestas anteriores, que como son asambleístas que son elegidas por la voluntad popular, entonces se consideraba, el señor Fernando Flores, el asambleísta Flores, pues consideraba, según él ha dicho y según él ha solicitado formalmente a la Asamblea Nacional, pues que sean destituidas mediante mayoría calificada de 2/3 partes de los asambleístas. Naturalmente estas son unas exigencias extremas, ¿no?, en que desdicen, y más que nada desdicen del asambleísta Fernando Flores, y esto respondiendo a la pregunta que preguntaba si era ético, pues naturalmente, y esto yo sí quisiera decir, un asambleísta pertenece a un partido político, un movimiento político, una bancada, lo que sea. Esa ideología. Naturalmente, todo funciona dentro de la democracia. Un parlamento funciona a través de determinados mecanismos, de acuerdo a determinadas estructuras que las hacen posible,
y básicamente en este sentido vendrían a ser partidos políticos, el diseño es la estructura como está diseñada, es decir, unos partidos políticos, movimientos políticos, a través de los cuales la voluntad popular se va manifestando y luego a través de una democracia representativa, es decir, unos representantes de la voluntad popular en una asamblea discuten y debaten, ¿no? Que es muy importante. Y entonces hay que no se puede pasar por encima de estos canales de los partidos políticos, porque cuando una persona se afilia, se adhiere a un partido político, se adhiere a su ideario. Y por lo tanto hay el Por lo reglamento tanto interno, está los obligado respetarlo. a eso, lógicamente Si lo toda la hace normativa de ese partido a político. título personal, pues obviamente deberá ser Evidentemente, la sanción respectiva. evidentemente, ¿no? Aquí nos preguntan en este tema, nos llega Elena Granda, nos dice, ¿qué sanción podría recibir el asambleísta Fernando Flores? Y ¿cuáles serían los delitos contra estos asambleístas? Bueno, no, el señor Flores lo que merece una cuestión de esta naturaleza sería la expulsión del partido, ¿no? Si el señor Flores, pues, tiene algún conflicto interno con respecto de su partido, o si se lo está repensando el ideario, cualquier persona puede sufrir una revolución interna, ¿no? Y hay casos dramáticos de conversiones desde la ultraizquierda al liberalismo, por ejemplo. Pueden haber una conversión de la persona, del político, del asambleísta, pero el político, cuando tenga el más mínimo conflicto de acuerdo a esas adhesiones a su partido político, debe naturalmente separarse de ese partido político, no puede seguir operando desde ese partido político. O sea, el señor Flores puede cambiar lo que quiera, porque las personas tienen derecho a tener algún tipo de conversión, ¿no? Ya se lo pensó y ya no quiere seguir en el mismo partido, pero tiene que separarse de ese partido político. No puede seguir operando desde un partido político si mantiene estos conflictos. Y entonces yo consideraría que lo que procedería aquí sería naturalmente, de forma natural, sería pues ya que el señor Flores no se ha separado, que era lo que él tenía que hacer, pues entonces que el partido lo separe. Evidentemente eso no se puede tolerar, la presencia de un miembro en un partido político que mantenga este tipo de conflictos. Eso con respecto del señor Flores. Con respecto de la asambleísta Espín, la asambleísta Vallejo, bueno, se dice que si podrían, me parece que si podrían ser delitos, me parece, ¿no? Que qué delitos o que si podrían ser procesadas, o bueno, qué delitos habrían cometido. Bueno, hay unas instancias, esta instancia de destitución de las asambleístas es una instancia administrativa. Ya quedan fuera de la función y sube el alterno. Son destituidas, exactamente, okay. Correcto. Luego de esto de aquí, podría lógicamente, hay un principio en la Constitución, lo digo porque hay estudiantes de Derecho o abogados que nos escuchan, y entonces, bueno, hay un principio en el derecho, que es prohibición de doble juzgamiento, pero esto no implica que un mismo acto pueda tener diferentes efectos, es decir, un efecto en materia administrativa, un efecto en materia civil, un efecto en materia penal. Esos son los tres efectos que existen, ¿no? Administrativamente, de que son susceptibles de sanción. Es decir, un mismo hecho puede generar una sanción administrativa, en este caso la destitución, una sanción civil, si fuese el caso, y una sanción penal, que es lo que se está preguntando, si se ha cometido un delito. Muy bien, ahí está la respuesta para nuestros amigos que siguen aquí en Opinión y Debate en este tema interesante sobre la destitución de las ex asambleístas, en este caso, Espín y Vallejo, a través de la señal de Huilar RTV. Acá están interactuando con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp y también se incorporan las preguntas con el tema que estamos en mención. No sin antes también saludar al Instituto Tecnológico Superior Sudamericano en la capital de los ecuatorianos, a todos los alumnos, a ustedes estudiantes, gracias por seguirnos, a Miguel, desde el aula donde se está en estos momentos siguiendo de cerca esta interesante entrevista, y también a quienes están compartiendo con nosotros y siguiendo de cerca esta transmisión vía Facebook Live. Ahora bien, nos llega un mensaje que nos dice vía WhatsApp en estos momentos, nos pregunta directamente, vamos a ver el nombre de la persona que está acá, tenemos varios mensajes que nos están
llegando en estos momentos. Pedro Parra nos dice, ¿se necesita autorización de la Asamblea para denunciar a los asambleístas Sofía y Norma Vallejo? Bueno, para denunciar propiamente, vamos a diferenciar algunos conceptos, ¿no? Denunciar propiamente, ¿qué es denunciar? Denunciar es hacerle llegar a la autoridad competente lo que se llama la noticia crímenes, ¿no? Es decir, la noticia de un delito para que la autoridad investigue, procede, etcétera. Bien, esto es la denuncia, ¿no? Propiamente, lo que se ha dicho aquí, con el señor Clase, debatió mucho sobre esto, es lo que se llama el enjuiciamiento, es decir, para enjuiciar. Con el señor Clase más o menos se fue por el lado del iniciar el proceso, ¿no? Y la otra tendencia es la de el juicio, ¿no? Es decir, ¿para qué necesita una fiscalía la autorización? Entonces, con el señor Glass se dijo, entonces se procedió de esa manera para iniciar el proceso penal, ¿no? Eso yo no estoy de acuerdo, yo creo que es con respecto de un juicio. Pero dejemos eso de lado porque eso se resolvió así con respecto del señor Glass y entonces esto seguramente llevará la misma línea, ¿no? ¿Esto qué es? Que para iniciar un proceso que es distinto, esto sí quisiera decirlo, distinto de enjuiciar, el enjuiciamiento es en una audiencia, ¿no? Acá se dijo que el enjuiciamiento era decir el encartamiento, es decir, iniciar un proceso penal, ¿no? Pero en el proceso penal no existe propiamente lo que corresponde a un juicio, sino solamente en la audiencia de juicio. Mientras tanto, todo el proceso penal, que no lo vamos a explicar aquí naturalmente, durante todo ese desarrollo de una instrucción, no se está haciendo un enjuiciamiento propiamente. Es decir, no se está haciendo no se está entrando a resolver el fondo del conflicto, ¿no? Eso se lo hace en una audiencia y se lo hace mediante sentencia. Entonces el juicio corresponde a la audiencia de juicio. Bien, dicho esto, lo que se estaría no es en la denuncia, sino para que la Fiscalía pueda iniciar un proceso penal. Y entonces se necesitaría, la Fiscalía necesitaría, o la Corte Nacional necesitaría para esto de aquí, la autorización de la Asamblea, pues lo que nos dice la Constitución con respecto de la inmunidad de los asambleístas, es que los asambleístas sí ciertamente tienen una inmunidad, pero esta inmunidad aplica solamente a los actos que realizan en ejercicio de sus funciones. Y por tanto, el juicio que aquí tenemos que hacernos es si la señora Espín, cuando cometió estos presuntos delitos, estaba actuando en ejercicio de sus funciones, o igual caso para la señora Vallejo. Si no estaban actuando en ejercicio de sus funciones, no se necesita la autorización de la Asamblea. Ahora bien, sin embargo de esto, a veces podemos tener claros esta idea, no estaban actuando en ejercicio de sus funciones, no estaban actuando y por tanto no les cubre la inmunidad. Sin embargo, a veces los fiscales, los jueces, los fiscales o la Corte Nacional, por ejemplo en el caso de Glass, prefieren curarse por lo sano, es decir, para evitar futuras alegaciones de nulidad, es decir, para curarse por lo sano, solicitan la autorización, confiando que la Asamblea Nacional va a dar esa autorización, y de esta manera quitan toda sombra de duda, ¿no? Para aquel que pudiese pensar que se requiere, ¿no? Y es este el mecanismo que lo hace plausible aquello, a pesar de que yo pues no creo que en muchos casos se necesite. Sin embargo, no está mal que, por ejemplo, la Corte Nacional haya solicitado una autorización para el caso del señor Glass, porque eso va dándole al proceso mayor inmunidad a cualquier tipo de impugnación que pudiera surgir en el futuro, ¿no? Que es muy importante de tomar en cuenta en este caso. Y ya para ir culminando esta entrevista muy interesante aquí en nuestro segmento de opinión y debate,
Hoy estamos en edición especial, hemos tenido visitas durante toda la jornada y gracias a quienes siguen incorporándose a nuestra sintonía. Recordemos que ya estamos próximos a las elecciones seccionales y por lo tanto pues los programas tanto en la mañana, en la tarde de Huilar RTV oficiales pues van a ser opinión y debate y seccionales 2019 que los dirige automáticamente el equipo de dirección y producción de la radio, Dani Wilca y Raúl Wilca en su orden. Ahora Sí. bien. Una pequeña aclaración en medio minuto porque creo que tal Sí, vez el oyente... con todo gusto. El Sí. oyente no... Antes que vaya con la siguiente inquietud, porque Sí. siguen interactuando con nosotros por WhatsApp. Medio minuto solamente porque al final el oyente no tiene las nociones desde las que uno habla, entonces puede tal vez, para que se entienda esto de aquí, cuando decimos en el ejercicio de sus funciones no se refiere si esta persona es asambleísta, ¿no? Porque también se habla de que estaba destituida, no estaba destituida, tal y cual, ¿no? Cuando se dice es ¿por qué la inmunidad? Para que se entienda esto. Rápidamente. ¿Por qué la inmunidad? Para que se entienda. La inmunidad es en el ejercicio de sus funciones, por ejemplo, está en ejercicio de sus funciones cuando está alegando, está hablando en el pleno de la asamblea en un asambleísta. Es decir, ahí requiere una inmunidad del asambleísta para que pueda hablar con libertad, para que no hable con temor, para que no tenga ciertas limitaciones, y esto es en razón de ponderar el bien común, dado que el asambleísta resuelve cosas de interés nacional, de interés de todos los ecuatorianos, de todo el país. Entonces se le reviste de ciertas inmunidades para que el asambleísta, en el momento que fiscaliza, investiga, pueda hacerlo con una libertad en razón de las funciones que tiene en representación de toda una sociedad. Es decir, es una ponderación a favor de los intereses, del interés común por sobre cualquier otro interés, sobre el interés particular. Y entonces por eso revestimos a los asambleístas de inmunidad. Pero eso no significa que, por ejemplo, qué sé yo, de noche se emborracha y qué sé yo, y borracho en un bar comete ahí una infracción, un delito, no significa que le cubra la inmunidad, ¿no? Por ponerlo fácil, ¿no? Muy bien, ahí estamos. Se refiere solamente a Correcto. revestir al asambleísta de una inmunidad en razón de las funciones que tiene como asambleísta. Perfecto, muy bien. Estamos ya en la parte final de este segmento de opinión y debate. Gracias a quienes están con nosotros. Saludamos, tenemos una muy buena sintonía a esta hora. Nos preguntan desde Quito. Saludamos a Patricia Sesme. De igual forma también a quienes se van incorporando. Nos dicen desde Quito, Miguel Nieto. Una pregunta al señor Garcés. ¿Considera apropiado que solo sean sancionadas estas personas y dejándolo al aire? ¿Cuántas y cuáles fueron las personas que ingresaron a dedo en estas dichas instituciones nombradas sin previo concurso de merecimiento? Nos hace la inquietud. Entre tanto, también Patricia Sesme nos dice, en el tema de las inmunidades, es necesario que realmente esto sea reveído, porque el ciudadano común no tiene inmunidad. Usted es sancionado por un delito y bueno, tendrá que asumir su responsabilidad. Pero en cambio en la asamblea, por la dignidad que tiene el asambleísta, pues obviamente tiene este beneficio, diría yo, o este merecimiento por su dignidad que está ejerciendo. Sí, pero precisando, es solamente en el ejercicio de su sus función. funciones. Okay. Es decir, si como... bien, el asambleísta, por ejemplo, supongamos yo soy asambleísta, ¿no? Vamos a hacer esa suposición. Yo soy asambleísta y entonces yo las 24 horas del día soy asambleísta. Eso lo tenemos claro. Las 24 horas del día soy asambleísta. Yo tengo que tener eso en consideración. Pero eso no significa que mientras yo estoy durmiendo, yo estoy en ejercicio de mis funciones. Estoy realizando actos en ejercicio de mis funciones, porque entre mis funciones no está el que yo duerma. No está en que yo, qué sé yo, el que yo desayune frutas en lugar de pan o lo que fuere, ¿no? Entonces, cuando mis actos no están vinculados al ejercicio de mis funciones de asambleísta, no cubre. Por eso no estoy de acuerdo con aquello. Es decir, en eso el asambleísta debe de tener igual trato. No se le está dando inmunidad. Es decir, para los actos que él, en cuanto persona particular, asambleísta, pero que es una persona particular, lo hace en cuanto persona particular, entonces naturalmente no tiene por qué ser cubierto por ningún tipo de inmunidad. La inmunidad solamente aplica en favor de los intereses de la ciudadanía,
no en favor de una dignidad muy alta de la persona que es, antes se decía padre de la patria y se le daba ciertos, se le decía, bueno, se lo trataba bueno, en otras partes se los trata de excelencia y tal cosa. Entonces, por esa dignidad alta del cargo, entonces no se trata de eso. Eso es una mala interpretación de la inmunidad. Toda la inmunidad que tiene, por ejemplo, un presidente o asambleístas o todos los que le revistamos de inmunidad, es solamente para proteger los intereses comunes, sobre todo cuando estos intereses están, por ejemplo, en un presidente, dirá usted, corresponde a un interés incluso del propio orden, podría verse vulnerado, ¿no? Si no cubrimos de inmunidad a un presidente de la República. Es decir, hay que cubrirle de inmunidad a un presidente de la República que no podría ser procesado, pues, como cualquiera de nosotros, en razón pues que están en juego los intereses nacionales, evidentemente, pues, ¿no? Hay que cubrirle de inmunidad. Entonces no es en razón de su alta dignidad, sino es en protección de los intereses comunes de todos los ecuatorianos. Igual caso con los asambleístas. Muy bien, queremos agradecerle a usted por su tiempo acá, por acompañarnos en Opinión y Debate. Ya han quedado los temas pendientes. Hemos cumplido nuestro tiempo reglamentario, 18:30. Gracias a ustedes, amigos, por seguirnos a través de Huilar RTV aquí en la ciudad de Guayaquil. Vamos nosotros en lo posterior a continuar con una reunión que también va a ser también transmitida vía Facebook Live, vía interna, para nuestros compañeros que están acá en el estudio de Huilar RTV en la ciudad de Guayaquil y también en nuestra filial en Quito con Jorge Guzmán y Maciel Meléndez, que por cierto les indicamos que en breve estaremos vía Facebook Live, por cierto. Finalmente, doctor Garcés, sus palabras, como siempre, agradeciéndole también a nombre de la radio, porque nos permite conocer más sobre este tema tan apasionante que es la política, sobre lo que es la ley, cómo se la maneja, y como dice nuestro compañero César Alavandrade, me dice, qué gusto me da escuchar estos temas que verdaderamente se busca, ¿no? Que se llegue a una verdadera justicia en nuestro país. En este sentido, doctor Garcés, sus palabras finales aquí en Huilar RTV. Bueno, aprovechar para decir alguna cuestión más que lo he escuchado algo por las redes en el debate y me aprovecharía estos minutos para comentar también aquello. Yo he visto que se ha comentado un poco sobre que las asambleístas estarían ya destituidas y por tanto pues no estarían en ejercicio de sus funciones, ¿no? Porque están destituidas. No es así, ¿no? Hay que hacer estas aclaraciones para que el discurso se maneje con corrección, se maneje de manera correcta, ¿no? Y no haya confusiones que muchas veces por las redes sociales encontramos muchas, ¿no? Y entonces, bien, naturalmente lo que importa es en el momento de los hechos, los asambleístas estaban en ejercicio de su función, en el momento de los hechos. Es decir, un asambleísta que en un momento de fiscalizar, por ejemplo, de realizar una labor de fiscalización propia de sus funciones, ¿no? Comete algún exceso, pues tiene una inmunidad, ¿no? Ya luego no importa si deja de ser asambleísta, no tendría sentido solamente cubrir esta inmunidad mientras son asambleístas, porque si no, el asambleísta tendría temor de excederse, estarían perjudicándose los intereses nacionales por esta limitación que tendría el asambleísta, y lógicamente el asambleísta, sabiendo que luego de ser asambleísta podría ser procesado, pues actuaría muy limitado, los intereses nacionales se verían perjudicados y la norma de la inmunidad no cumpliría su fin, de manera que naturalmente la inmunidad queda, pero la inmunidad solamente en cuanto que el acto obedecía a sus funciones como asambleísta. Muchas gracias, doctor Lenín Garcés, nos ha acompañado acá en los estudios de Huilar RTV. En la ciudad de Guayaquil. De mi parte, un abrazo para ustedes y será hasta una próxima emisión donde abordamos todos estos temas interesantes, como nos dice nuestro colega también, director de Euforia Deportiva. Da gusto cuando llega al final el cotejo, el partido
y todos salen con un buen resultado. En este caso, el resultado es que ustedes, amigos oyentes, han obtenido información y nosotros como tal les hemos llevado estos temas que son de la coyuntura actual en el ámbito político, legal y sobre todo desde la parte constitucional, como nos acompaña acá la consulta del doctor Lenín Garcés, que lo pueden encontrar en las redes sociales también, y este Facebook Live que quedará en lo posterior para que ustedes puedan formular las inquietudes, hacer sus criterios y, como siempre, la realimentación o feedback. Un abrazo para ustedes. Continuamos con nuestra programación regular en Huilar RTV vía radio. En lo posterior estaremos también con nuestro Facebook Live, pero con la actividad que vamos a tener acá a lo interno en esta subprogramación. Un abrazo para ustedes, una feliz noche. Gracias por acompañarnos. Traguito de caña blanca, licorcito de mi tierra, que alegras nuestra fiestita en la costa y en la sierra. Contigo, amigo, Ambraye, un día de carnaval. Por eso te libaré, sabiendo que me haces mal. Un abusador. Eso es lo que eres. Mira lo que me hiciste. No te preocupes. Es normal que mamá y papá peleen. En 12:27, avance. Copiado, ya vamos por allá. Esto no es justicia. Esto es todo menos justicia. Esto es un desastre, César. ¿Qué te pasó? ¿Alguien te golpeó? ¿Ah? ¿Alguien te agredió? Jesús contó la historia de un hombre que fue asaltado y dejado como muerto. Un sacerdote pasó por el camino, lo vio y siguió de largo. Pero un extranjero que estaba por el camino se acercó al herido y lo ayudó. Curó sus heridas, le llevó a un hostal y cuidó de él. Podemos idear un plan. Podemos hacer algo más por la comunidad. Dios, a donde quiera que tú nos lleves, Él nos va a encontrar.
¿Quieres rendirte? No ha sido fácil, papá. Mostrar amor en medio de tanto odio nunca lo será. ¡Tirador 2! ¡Fuego! ¿Vas a pasar de largo o detenerte y ayudar? Nuestro trabajo como policías no solo debe ser atrapar criminales. ¡Sofía!